Vamos a ver un texto en el Salmo capítulo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Y quiero explicar un poquito de este punto, porque es de los errores que yo me he percatado que son más comunes en la mente de las personas y son muy graves. Es un error muy grave porque se ignora la dualidad del carácter de Dios. Fíjese cómo dice este Salmo. Salmo capítulo 7, versículo 11. Dice la Escritura: Dios es juez justo. ¿Ok? Dios es juez. Y como juez, ¿cuántos días dice que está irado contra el impío? ¿3 días a la semana? ¿5 días? ¿2 días? Todos los días está airado. ¿Por qué? Porque en su faceta de juez, Él tiene que juzgar el pecado. Entonces, la persona que está viviendo en pecado, que no camina con Cristo, que sigue haciendo su voluntad en contra de la voluntad de Dios y está en rebeldía continua, Dios está airado contra él cuando está dormido, cuando está despierto, cuando está sano, cuando está enfermo. Cuando hace cosas buenas, sigue airado Dios con él, porque él tiene una deuda con Dios. Está airado. Entonces, ¿por qué no obra un juicio? Porque Dios tiene misericordia. Hay un perfecto balance. Pero no quiere decir que esa misericordia va a estorbar que Dios ejecute el juicio, ¿sí? Solamente lo está demorando. Como cuando Dios le dijo le dijo a Jonás: ve y di a Nínive, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y Jonás no quiso ir, y Dios después lo llevó de la oreja casi, y salió Jonás a predicar y dijo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Yo pregunto, ¿Dios iba a ejecutar juicio sobre Nínive? Sí, pero la ciudad de Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás. Rasgaron sus vestiduras, entraron en ayuno, dejaron sus pecados y Dios detuvo el juicio. ¿Por qué les mandó avisar? Porque Dios realmente no quería que el juicio cayera sobre ellos. Jonás sí quería, pero Dios no quería. Y le mandó a un profeta, como dice Nehemías, que leímos al comienzo. Le mandó a avisar a los ninivitas, pero ellos reaccionaron favorablemente al llamado de Dios y Dios detuvo su juicio. ¿Cuánto tiempo duró ese no juicio de Dios? Duró una generación. Aproximadamente 30 o 40 años después, Nínive sí fue arrasada, fue destruida por el imperio, fue arrasada por el imperio griego posteriormente, ¿sí? Fue arrasada, sus pecados otra vez volvieron a subir hasta el cielo y finalmente fue arrasada. Entonces, que no se te olvide esto, vamos a volver a poner Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío. ¿Quién es el impío? Es la persona que vive haciendo su voluntad en contra de la voluntad de Dios. Puede tener religión, incluso puede venir a la iglesia, puede estar aquí cada semana y con todo vive haciendo su voluntad. Eso es un inconverso, es un impío. Dios está airado contra esa persona todos los días de su vida. ¿Por qué Dios no ejecuta el juicio? Recalco, por su misericordia. Pero no tientes demasiado a Dios, porque un día el juicio va a llegar. La virtud de todo esto es que Dios nos da la oportunidad. Dice la Biblia que Dios es juez justo, pero también dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Tienes la facultad de poder encontrarte cuando mueras o a este juez o a un redentor. ¿A quién quieres encontrarte en aquel día? ¿A un juez o a un redentor? Va a depender de tus acciones. Va a depender de la reacción que tú tengas al llamado de Dios. Vamos a volver a poner el primer texto, Nehemías 9, versículo 30. Vea cómo Dios trató con su pueblo. Fíjese cómo dice: les soportaste por muchos años. Quizá Dios también le ha soportado a usted por muchos años. Y ha estado usted pecando y pecando y pecando y no se vuelve a Dios y no se vuelve, y Dios le habla de una forma y por un sueño y por un profeta y por la Biblia y por una enfermedad y te habla por la pandemia y te habla a través de la muerte y te habla de todas las formas posibles, pero sigues todavía con tu corazón duro y no quieres quebrantarlo para volverte a Dios. ¿Ok? Le soportó, ¿sí?
y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, todo lo que Dios hace. Pero fíjese qué ocurrió, no escucharon. No escucharon quiere decir no quisieron hacer caso al llamado de Dios. No lo quisieron oír. Sí lo oyeron, entró a sus oídos el sonido, pero como decimos, por aquí les entró y por acá les salió, o sea, no le hicieron caso. ¿Qué ocurrió? Dios los entregó en mano de los pueblos de la tierra. Esto lo leemos en un versículo, pero ese les soportaste por muchos años. Es una generación prácticamente, 30, 40 años. Pero al final llegó el juicio, ¿sí llegó? Si usted lee las historias de los reyes de Israel, en Reyes, en Crónicas, usted va a leer cómo pasaba usualmente una generación y si el rey que llegaba a gobernar era un rey impío, sin temor de Dios e inconverso, venían siempre los juicios de Dios. Si el rey se volvía a Dios o era un hombre convertido y se volvía de todo corazón, los juicios se aplazaban. Dios ya había determinado un juicio, pero cuando venía un hombre con un corazón temeroso de Dios, dice la Escritura: yo he determinado un mal para esta ciudad, pero no lo voy a hacer en tus días, sino en los días de tus padres, por amor a David mi siervo. O sea, Dios difería el castigo, lo difería nada más, ¿sí? No lo anulaba. ¿Por qué? Porque Dios es juez justo. Ahorita vamos a entender esa faceta también. Y verso 31, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. O sea, Dios sí los castigó, pero no fueron consumidos del todo. Por eso hoy tenemos todavía judíos en la tierra, tenemos todavía hoy pueblo hebreo. Ya no hay filisteos, ya no hay fenicios, ya no hay eteos, ya no hay muchas naciones que fueron mucho más grandes y poderosas que Israel. Hoy ya no existen porque fueron consumidas. Pero Dios siempre mantuvo un remanente. No los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso.